Hola mis locos del cosmos, bienvenidos otra vez al canal donde no contamos cuentos. Contamos lo que los poderosos no quieren que sepas. Prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que podría estar controlando tu vida sin que tú lo notes. Sí, hablo de la inteligencia artificial, la que está observando cada clic, cada compra, cada pensamiento digital. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ya y activa la campanita, porque lo que sigue podría cambiar tu manera de ver el mundo. Imagina que cada decisión que tomas, cada movimiento que haces, cada pensamiento que tienes, ya está siendo analizado, procesado y almacenado. Sí, amigo, no es paranoia, es tecnología. Pero lo más aterrador, hay capas de control que ni siquiera los expertos comprenden todavía. Y hoy vamos a desmenuzar, paso a paso, cómo esta inteligencia artificial podría estar moldeando tu vida, sin que lo notes. Primero, entendamos de qué estamos hablando. No es solo Alexa, Siri o los bots que te recomiendan videos. Estamos hablando de sistemas masivos que pueden analizar millones de datos por segundo, predecir comportamientos y tomar decisiones antes de que tú siquiera pienses en ellas. Esto no es ciencia ficción, locos. Esto es el presente. Y lo más loco es que la mayoría de la gente cree que estos sistemas están aquí solo para hacernos la vida más fácil. Spoiler, no. Todo empezó con la idea de imitar la mente humana, dicen los libros. Alan Turing, los primeros algoritmos, y luego, ¡boom!, la explosión de datos. Cada foto que subes, cada like que das, cada búsqueda en internet, es alimento para esta bestia digital. Pero no termina ahí. Los gobiernos, las corporaciones, incluso empresas de entretenimiento, todos quieren predecir tu próximo movimiento. Y aquí viene lo interesante. No se trata de manipulación directa, se trata de microajustes. Cambiar qué anuncios ves, qué noticias aparecen en tu feed, incluso qué decisiones de compra sientes como tuyas. Piensa en esto. Hoy saliste de casa y tu teléfono ya sabe dónde vas a estacionar. Tus apps saben qué ruta tomarás, qué canciones te gustan y hasta con quién hablas más. Cada interacción, cada like, cada movimiento se convierte en un dato que alimenta un algoritmo capaz de predecir tu comportamiento futuro. Sí, locos, tu privacidad es un mito. Y lo peor, la mayoría de nosotros ni siquiera lo notamos. Esto se llama influencia invisible, manipulación sutil. Y no estamos hablando solo de publicidad. Hablamos de elecciones políticas, consumo de información y hasta preferencias culturales. Todo bajo control de sistemas que evalúan tu perfil minuto a minuto. Ahora imaginen esto a escala global. No es solo tu teléfono, es el mundo entero conectado, cada país con sus propios algoritmos, cada ciudadano convertido en un nodo de datos. La IA puede amplificar opiniones, silenciar voces y reforzar creencias. Antes era el control ideológico por medios tradicionales. Ahora es un control algorítmico invisible. Lo que ves, lo que escuchas, incluso lo que piensas, puede estar siendo filtrado y direccionado sin que lo notes. Y sí, esto suena a conspiración, pero es pura matemática aplicada al comportamiento humano. Recientemente, se filtraron documentos que muestran cómo algunas agencias utilizan IA para monitorear comportamientos sospechosos. Y no solo criminales. Personas con ideas subversivas, patrones de consumo que no se alinean con las grandes corporaciones. Todo registrado, todo analizado. En 2025, la última actualización de IA en redes sociales fue capaz de predecir tendencias de consumo antes de que los productos siquiera salieran al mercado. Esto no es el futuro, locos. Esto está pasando hoy. Y si crees que tu perfil de usuario es seguro, piénsalo dos veces. Lo más escalofriante es que estas inteligencias no solo observan, sino que aprenden, evolucionan y se autooptimizan. Cada interacción tuya las hace más precisas. Literalmente, pueden conocerte mejor que tú mismo. Desde tus miedos hasta tus deseos, pasando por tus hábitos más íntimos. Esto plantea preguntas que pocos se atreven a formular. ¿Estamos tomando decisiones o simplemente siguiendo predicciones hechas por máquinas? ¿Somos libres o somos datos siendo procesados para generar resultados prediseñados? Si esto te parece intenso, espera. El futuro es aún más inquietante. La IA ya no está solo en tu teléfono, está en el tráfico, en hospitales, en economía, incluso en decisiones legales. Sistemas que deciden quién recibe un préstamo, quién es considerado riesgoso o qué sentencia merece. Y no hablamos de errores humanos.
Hablamos de lógica algorítmica basada en datos históricos, que pueden ser sesgados, incompletos o manipulados por intereses particulares. Cada vez que confiamos ciegamente en la IA, estamos delegando responsabilidad, libertad y, sí, incluso nuestra ética. Entonces, ¿qué hacemos locos? No podemos apagar el mundo digital, eso sería suicida socialmente. Pero sí podemos educarnos, ser conscientes, proteger nuestra información y cuestionar lo que creemos saber. Desactivar cookies, usar VPN, informarnos sobre algoritmos y, sobre todo, no creer que todo lo que nos muestran es la verdad absoluta. La IA no es malvada, pero quien la programa sí puede tener motivos que no nos benefician. Y ahí está el truco: conocer la tecnología para no ser manipulado. Y aquí viene lo que más me gusta del tema: la paradoja de la libertad digital. Somos más conectados que nunca, más informados que nunca, pero paradójicamente, menos libres. Cada like, cada comentario, cada clic, nos acerca a un perfil digital que nos define mejor que nosotros mismos. Y eso, locos, es fascinante y aterrador al mismo tiempo. La pregunta que queda es: ¿podemos recuperar nuestra autonomía o estamos destinados a vivir en un guión escrito por algoritmos? Si este video te ha volado la cabeza, deja tu like y suscríbete ahora. Comparte con alguien que creas que debería despertar de esta ilusión digital. Y recuerda, mis locos del cosmos, la información es poder, y la conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor es la verdadera libertad. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra capa del mundo que no quieren que veas, y créanme, será aún más intenso.